Entonces, voy a exponer los términos básicos de electromedicina y después ustedes van a armar lo que es un mapa mental, pero de ejemplos. Ya van a ir armando cada término, cómo lo vamos a hacer aplicable en lo que es la aplicación real de lo que es la electroterapia, ¿ya? Entonces, con esto estamos iniciando a los temas que corresponden a su semestre. No voy a ir hablando de lo que es la historia, porque ya lo hemos visto, hemos ido viendo que la corriente eléctrica nace por el descubrimiento de la energía eléctrica en los animales y cómo estos podrían generar campos eléctricos para mejorar ciertas condiciones en los humanos. Ya después habíamos visto también que agentes que se podían generar a través de un circuito eléctrico artificial, al estimularse en la musculatura de los animales, activaban la contracción y relajación de las fibras musculares. Entonces, de esta manera es como empieza la electroterapia en lo que es la ciencia y la investigación. En la actualidad, la electroterapia es la aplicación de energía electromagnética al organismo, con el fin de producir reacciones biológicas y fisiológicas. Cuando nosotros utilizamos la corriente eléctrica, lo que queremos es lograr esto, un cambio en la estructura y en la función del tejido al que vamos a estimular, ya sea para regular el dolor, ya sea para regenerar tejidos, para fortalecer los músculos, aumentar el tono muscular, etc. Lo importante es generar estos cambios. Y estos cambios obviamente se van a dar por lo que es el metabolismo celular. A través de esto va a generar cambios biológicos y fisiológicos en el tejido humano. También, perdón. También habíamos visto que la corriente eléctrica como tal, en la parte médica, generaba efectos. Uno de los más utilizados en la actualidad es la degeneración, el efecto motor, que se va a dar gracias al estímulo eléctrico sobre las fibras musculares y las fibras nerviosas del tipo motora. A través de esta estimulación se van a trabajar corrientes de baja frecuencia, las cuales habíamos visto en el anterior semestre. Y ahora vamos a ver la utilización de frecuencias moduladas o frecuencias medias, las cuales van a estar con valores por debajo a los 150 Hz. ¿Cuál es el fin de utilizar una corriente con efecto motor? Generar movilidad. ¿Qué quiere decir? Recuperar los movimientos flexoextensores de los segmentos funcionales, miembros superiores, miembros inferiores. Y en la actualidad, efectos motores sobre los músculos diafragmáticos para mejorar la condición respiratoria de aquellos pacientes COVID que han quedado con debilidad muscular de los músculos respiratorios, ¿no? Efecto sensitivo. Es el que se utiliza como pan de cada día en el área de fisioterapia. ¿Por qué? Porque vamos a estimular fibras nerviosas que están generando dolor. Al estimular estas fibras nerviosas del tipo dolorosas con la corriente eléctrica, lo que nosotros vamos a lograr es un efecto sensitivo y analgésico a valores de baja frecuencia, por debajo de los 1000 Hz. Pero si utilizamos corrientes de media frecuencia, que es lo que vamos a ver este semestre, vamos a utilizar corrientes de modulación media. Asimismo, la corriente eléctrica genera cambios químicos. Definitivamente, porque va a haber un cambio en el metabolismo de la membrana celular y del propio órgano celular. Esto va a generar modificaciones que se van a transformar en disoluciones y soluciones nuevas para reconstruir ciertos tejidos. Los efectos térmicos se van a dar gracias a que va a haber un accionar sobre los tejidos, va a mejorar la circulación
vascular sobre esos tejidos y esta modificación va a generar energía en el cuerpo. Puede ser que la energía que ingrese a un principio no tenga un efecto térmico, pero ya cuando ingresa dentro de un tejido hay una transformación. Estos valores se van a utilizar en frecuencias altas. Tal es el caso de la criofrecuencia y de la radiofrecuencia. Criofrecuencia manejando temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados y alta frecuencias con valores energéticos por encima de los 30 grados centígrados. Ambas para modificar el tejido adiposo. Por otra parte, tenemos agentes electroterapéuticos que van a aportar energía al organismo. Tal es el caso del láser, ultrasonidos, infrarrojos, baños de luz pulsada, de luz polarizada, ultravioletas, magnetos y ozonizadores. Entonces, para que la energía eléctrica fluya en el cuerpo de las personas, estos tejidos van a tener que estar ricos en hidratación. Pero si estos tejidos no están hidratados, estos se van a convertir en tejidos con alteraciones en la conducción eléctrica. Vamos a tener tejidos poco conductores. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo va a impedir el ingreso de la corriente eléctrica a el segmento a trabajar. Vamos a tener tejidos de mediana conducción que van a tener una limitación variable al paso de la corriente eléctrica. Y vamos a tener los tejidos relativamente buenos y tejidos generadores de la electricidad, los cuales van a ser tejidos sumamente hidratados y que van a permitir que la corriente eléctrica fluya con facilidad. Entonces, vamos a decir que la mayor o menor conductividad va a depender del contenido de agua como disolvente y los solutos en los tejidos, para que el organismo pueda asimilar o rechazar la corriente eléctrica cuando nosotros apliquemos en un paciente. Entonces vamos a ir recordando, van a encender micrófonos. Los tejidos poco conductores, ¿cuáles son? Ismelda, ¿cuál es este tejido poco conductor? Ismelda, ¿cuál es este tejido? No es de Ismelda. A ver, Gaby, ¿cuál es ese tejido poco conductor? La grasa, la piel. En realidad es tejido conectivo, que es parte de la grasa de este tipo de tejido. El de al lado, ¿cuál sería? El hueso, Ya, las después. uñas, el pelo. Exacto, los superqueratinados y los tejidos resecos, ¿no? Los que tienen callos o laceraciones secas. Entre los medianos conductores vamos a tener lo que son los tejidos articulares, ligamentos, tendones, la fascia muscular, parte de la cápsula articular y lo que son las zonas que tienen, perdón, se me ha ido, las zonas que tienen tejido vello, los que contienen tejido, ay, se me ha ido la palabrita, son aquellas en las que se van a encontrar los vellos en las regiones suprapúbicas, en las regiones inguinales, en las regiones axilares. Este tipo de tejidos que presentan vellosidades también van a ser pocos conductores. Algunas piernas de varones o mujeres también nos van a impedir el paso de la corriente eléctrica, ¿no? Los que tengan mucha velocidad. Y los de alta conducción. Definitivamente la sangre, la linfa, líquido intersticial, órganos viscerales mega hidratados, neuronas y lo que son los músculos. Ahora, si hablamos de lo que es las magnitudes en electroterapia, debemos considerar los siguientes conceptos porque estos van a estar durante
todas las dosificaciones que realicemos a nuestros pacientes. Vamos a empezar con la definición de polaridad. La polaridad es la capacidad que van a tener los electrones de desplazarse de un lado a otro. En realidad, en zonas donde escasea la energía eléctrica a zonas, o más bien donde escasean los electrones a zonas con exceso. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tratar de mantener el equilibrio del tejido que ha sido lesionado. La zona con déficit, por lo general, va a estar con carga positiva o carga anódica. Y la zona que va a tener exceso de carga va a tener una carga de electrones negativa o catos. Entonces, siempre esta de menor carga, como ustedes pueden observar, va a necesitar de la zona con más carga para poder equilibrar el tejido. Ahora, ¿a qué se llama carga eléctrica? La carga eléctrica es la cantidad de electricidad, lo que hace referencia al número de electrones disponibles en un determinado momento. Por lo general, esta cantidad de electrones disponibles van a estar limitados por lo que se llama un sistema de acumulador, quien va a repartir los electrones en un circuito para que puedan ingresar al cuerpo del paciente. Ahora, cuando un cuerpo está cargado con electrones y el otro ha perdido esa cantidad de electrones y necesita que el lado opuesto mande ese tipo de electrones a su campo, esa diferencia de electrones se va a denominar diferencia de potencial. Y cuando los electrones migran de un campo eléctrico hacia otro, se va a denominar fuerza electromotriz. Este proceso de concentración de electrones nuevos en un campo eléctrico diferente se va a llamar tensión eléctrica o voltaje. Ahora, esta fuerza electromotriz trata de devolver el equilibrio a esa zona con déficit de energía, gracias al movimiento que está generando en los electrones para que éste pueda migrar. Existen dos situaciones condicionantes en lo que es la fuerza electromotriz. Si el equilibrio es de carga positiva, se va a generar una succión sobre las otras cargas. ¿Qué quiere decir? Que va a generar aproximación de los electrones de carga negativa. Ahora, si el desequilibrio es de carga negativa, se va a generar repulsión o intento de salto sobre las otras cargas eléctricas próximas, que van a tener carga positiva. La intensidad es la cantidad de electrones que van a fluir en un punto determinado durante un segundo. Y la intensidad es lo que nosotros dosificamos constantemente en electroterapia. Gracias a la intensidad, el paciente puede percibir la sensación de energía eléctrica. Cuando el paciente dice siento adormecimiento, picor, prurito, vibración, etc., se va a dar gracias a ese paso de energía eléctrica en el cuerpo y lo vamos a ir dosificando sin generar daños al tejido del paciente gracias a la intensidad. La resistencia. La resistencia es otro término importante porque es la fuerza de freno que se opone a que la materia genere o reciba los electrones cuando circulan a través de ella. Es la resistencia, la fuerza de oposición de nuestro cuerpo a recibir la energía eléctrica, por diversas circunstancias. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio. Asimismo,
La resistencia en un tejido vivo como es el nuestro va a ser variable y va a depender tanto de la corriente que está ingresando a nuestro cuerpo como de la composición del tejido donde estamos mandando la corriente eléctrica. Si el tejido, por ejemplo, es una zona vellosa, callosa, poco hidratada, está generando una mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica. En cambio, si es una piel sumamente hidratada, sin vellosidad, sin resequedades, el flujo de la corriente va a ser mayor. Ahora existen dos tipos de resistencia, unas que van a ser en serie y otras en circuito. Ahora, perdón, unas en serie y otras en paralelo. Les voy a poner aquí un ejemplo. Imagínense, en serie es cuando nosotros tenemos que hacer que la corriente fluya en un campo horizontal. Pero supongamos que esta paciente ha hecho una herida, tiene una herida justo en el lugar de la lesión. Esta es la herida. Entonces voy a tener que trabajar de manera paralela a la herida para tratar de trabajar la regeneración. Voy a poner un electrodo de carga negativa y otro electrodo de carga positiva paralelos al lugar de la lesión. Entonces, ¿qué va a haber? En algún momento los electrodos van a hacer que el flujo de la corriente pase, ¿no es cierto? Van a tomar los laterales. Pero cuando quieran pasar por el medio, van a encontrarse con una resistencia porque va a haber un vacío. Entonces la corriente va a estar más bien bajo una situación de resistencia de un circuito en serie. ¿Qué pasa cuando es un circuito en paralelo? Imagínense que es una paciente post-liposucción o post-abdominoplastía mejor. Le han tenido que cortar la piel, le han tenido que cortar tejido adiposo, tejido subcutáneo conectivo. Entonces se han formado 3 capas de cicatriz. Pero nosotros necesitamos colocar un electrodo para tonificar aquí al músculo que está aquí adentro. Entonces, para que la energía ingrese, va a tener que atravesar barreras fibróticas, las cuales se van a convertir en lo que son tejidos de resistencia. Entonces, de esa manera se genera la resistencia, ya sea en circuitos en serie o en paralelo. Ahora vamos a ver el término de potencia. La potencia es la velocidad con la que se realiza un trabajo. En la parte de electroterapia se va a dar gracias a la aplicación de la energía eléctrica considerando la velocidad por intensidad. Mientras más velocidad, mejor es el flujo de la potencia en el tejido. Esta se va a dar cuando se transforme una energía en otra. Por ejemplo, yo aplico corrientes galvánicas y cuando ingreso al organismo, estas corrientes galvánicas aumentan el metabolismo celular. A ese cambio de energía que ingresa a nuestro cuerpo se va a delimitar gracias a la potencia. Si es poca la energía, la potencia está delimitada. Si es alta la energía, va a haber mayor flujo de potencia eléctrica en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué será el trabajo? El trabajo es la multiplicación de la potencia durante un tiempo determinado. Imagínense que es, no sé, un trabajo en potencia de 5 watts por un tiempo de 5 minutos, ¿no? Entonces, es esa interacción entre potencia y tiempo. El calor y la temperatura se van a dar también por la cantidad de energía eléctrica que ingresa en nuestro cuerpo y se transforme a energía térmica. Por lo general, eso se va a dar por el movimiento de los electrones cuando ingresen al tejido. Entonces, el calor es la cantidad de energía térmica que ingresa. Y la temperatura es la concentración de esa energía calórica dentro de un cuerpo, también denominado densidad de calorías, y esto se va a medir en grados centígrados, grados Kelvin y grados Fahrenheit. Ahora, ¿cuál es la velocidad de transmisión de la energía? La velocidad de transmisión de la energía, a ver, ¿alguien ha ingresado? Ahora sí.
La velocidad de transmisión de energía se va a dar gracias a la rapidez en la que se aplica la energía en un cuerpo determinado. Esta va a generar un punto de potencia y se va a dar por el punto de potencia de energía que ingresa a nuestro cuerpo y por la capacidad de los tejidos para asimilar. Es importante eso porque ya les vuelvo a recalcar. Tejidos con mucha vellosidad, pieles oleosas, seborreicas o lo contrario, resecas, van a ser barreras de resistencia al paso de la energía eléctrica. Por otra parte, vamos a ver las dosis o densidades de energía, que es la concentración de energía en un cuerpo determinado. Estas dosis o densidades de energía se van a ir dosificando en función a las superficies corporales que vamos a trabajar y también en relación al tamaño de los electrodos. Si nosotros aplicamos electrodos, voy a cambiar de lápiz. Si nosotros aplicamos electrodos grandes, la electricidad va a ser dispersa, su concentración de energía va a ser dispersa porque tiene que cubrir toda la superficie del electrodo. Pero sin embargo, si utilizamos electrodos medianos, puntuales al segmento de la lesión, la concentración de energía va a ser mucho más alta. Por lo tanto, si hay buena concentración de energía, voy a poder trabajar la dosificación eléctrica en tiempos menores e intensidades menores. Entonces va a haber mejor respuesta fisiológica. Por eso dice que la dosis está en función también al tamaño y a la zona de trabajo. El electromagnetismo se va a dar gracias a que va a haber una concentración o un campo magnético alrededor de la descarga de energía eléctrica en nuestro cuerpo, lo cual permite estimular tejidos que van a estar periubicados al punto de la lesión. Entonces va a haber un efecto general, no solo local, sino un efecto segmental o general a la hora de aplicación, gracias a este efecto. Entonces, si bien cubre la zona de la lesión, también se va a generar alrededor un campo eléctrico que puede ir a mejorar las condiciones biológicas y funcionales de ese tejido que está alrededor del lugar de la lesión. Y eso es lo que permite que las respuestas terapéuticas con la electroterapia duren 48 horas o más tiempo. Otro término importante que nos ayuda cuando hay una mala aplicación es la inductancia. La inductancia es la resistencia que se va a oponer al paso de la corriente eléctrica y que va a generar un corte inmediato y eficaz al paso de la corriente. Es nuestro botón de emergencia. ¿Por qué? Porque va a cortar y apagar el paso del flujo de la corriente. Esto nos permite evitar quemaduras o lesiones en la aplicación mala de, digamos, de la electroterapia que ustedes estén realizando. Ahora, la capacitancia, que es contrario a la inductancia, es la propiedad que tienen las cargas eléctricas de atraerse y repelerse. Por lo general se atraen cuando las cargas son de signo opuesto. Estamos hablando de positivo y negativo. Y se repelan cuando son de la misma carga, ya sean negativos o positivos. Cuando se repelan es porque los están aislando de la zona de trabajo. Y eso quiere, muchas veces la repulsión es la mejor manera de introducir medicamentos en nuestro cuerpo por vía cutánea o vía tópica. En el caso de lesiones de golpes, de hematomas, nos ayuda bastante a desinflamar la zona con esta capacitancia de tipo repulsivo. Cuando aplican corrientes es muy importante ver los efectos anódicos, que quiere decir los efectos que se van a dar en el electrodo de carga positiva. Ahora, este efecto anódico va a generar
una diferencia de potencial entre la electricidad y las cargas eléctricas en el organismo, con el fin de que pueda después generarse un equilibrio de electrones en el tejido y así restablecer la funcionalidad cuando hay una lesión. La conductividad nos va a permitir facilitar el paso de la corriente eléctrica sobre los diferentes tejidos. La conductividad se mide en ohmios y se va a trabajar por metro lineal o metro cuadrado. La resistividad es la oposición de nuestro propio cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Y también se va a trabajar en una unidad de medida que son los mega ohmios por metro lineal o metro cuadrado. Si hablamos de resistividad, vamos a tener lo que son conductores de primer orden, de segundo orden y los dieléctricos. En los conductores de primer orden son aquellos que van a permitir el paso de la corriente eléctrica con facilidad, además de producir modificaciones celulares como el calor y el frío para mejorar el metabolismo del tejido. Tal es el caso de una aplicación para el drenaje linfático, por ejemplo, ¿no? Para movilizar el edema que está teniendo esa paciente en algún segmento corporal. Ahora, los conductores de segundo orden son los que van a trabajar a media máquina y son aquellos que tienen hidratación, pero que en algún momento pueden generar un cambio físico-químico que resiste el paso de la corriente eléctrica. Y los dieléctricos definitivamente no generan paso de la corriente eléctrica, por lo cual va a generar una resistencia como respuesta a la corriente eléctrica. Ahora, la resistencia de los electrodos también va a ser muy importante a la hora de aplicar corriente en un paciente. Por lo general, los mejores electrodos van a ser aquellos que tengan un grado de humedad. Puedo utilizar electrodos de carbono o de placa metálica siempre y cuando estos estén cubiertos con guarniciones de fibra vegetal o caso contrario que tengan bastante gel conductor para el paso de la energía eléctrica. A menor tamaño, mayor resistencia y a mayor tamaño, menor resistencia al paso de la energía eléctrica sobre el electrodo. Ojo con eso. ¿Qué es el ciclo? El ciclo es el tiempo que va a durar el pulso de la corriente eléctrica más su primer intervalo de pausa. Si ustedes pueden observar, entonces nuestro ciclo es la salida de la corriente eléctrica más su intervalo de pausa. No es desde el momento cero y hasta que suban ni su intervalo, no. Ni tampoco es el tiempo que inicia con bajas de energía o intervalos de pausa en los pulsos, no. Sino es el ciclo completo. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que dura una cadencia o ciclo. En este caso, vamos a decir que puede ser 2 milisegundos, ¿no? El tiempo que dura la cadencia, el tiempo que dura cada cadencia o ciclo completo. Eso puede ser un pulso con su intervalo de pausa, ¿no? Puede estar dado en milisegundos. Puede ser 0,5 milisegundos, 8 milisegundos, etc. Y la frecuencia es el número de veces que se repite una cadencia en un segundo. ¿Qué quiero decir? Es el número de pulsos que ustedes están viendo en la pantalla que van a estar dadas en un segundo. Pueden ser 8, pueden ser 20, pueden ser 4, pueden ser 250, etc. A eso se denomina frecuencia y siempre va a tener la unidad de medida de Hertz. Esto es algo que nos importa bastante. Mientras más seguidos son los pulsos, más sensación de adormecimiento tiene la paciente. Mientras más aislados son los pulsos, más sensación de vibración y contracción va a haber en el paciente.
Por otra parte, la longitud de onda es el cociente de dividir la velocidad de la luz entre la frecuencia. Ahora, la longitud de onda nos va a permitir que la corriente eléctrica se propague en el vacío gracias a lo que es la forma de onda que ésta tiene. La velocidad de propagación se va a dar gracias a esta longitud de onda por la frecuencia o por el número de pulsos que se den en un segundo. Bien, ahora vamos a ir viendo cuáles son las corrientes más utilizadas en la electroterapia. Vamos a tener estas corrientes con una subdivisión según los efectos que causan en el organismo, su forma de aplicación, según las frecuencias, que es una de las principales formas de estudio de la corriente eléctrica, y según las formas de onda. Si consideramos la corriente según su efecto, habíamos visto en la anterior presentación que habíamos generado efectos electroquímicos que mejoraban el metabolismo celular, efectos motores, los cuales actuaban sobre el nervio y el músculo, efectos sensitivos, los cuales actuaban definitivamente sobre la trayectoria del nervio, y aquellos que van a generar un aporte energético. Si clasificamos según la forma de pulsos, vamos a tener lo que son pulsos aislados, trenes o ráfagas, vamos a tener frecuencias fijas y corrientes modulares. Si hablamos según la frecuencia, definitivamente tenemos lo que son las bajas frecuencias, que es todas las corrientes que hemos visto el semestre pasado, que van entre los 0 a 1000 Hz, las de media frecuencia de 1000 a 500.000 Hz, las altas frecuencias, las cuales son de 500.000 Hz hasta valores superiores, y las bandas de alta frecuencia que van a estar dosificadas en kilohertz y que por lo general pertenecen a las radiofrecuencias y espectros de luz. Ahora, si hablamos de la clasificación según las formas de onda, vamos a tener según los flujos y según la polaridad. Si hablamos de lo que son de flujo constante y polaridad mantenida, vamos a referirnos a lo que son las corrientes galvánicas. Flujo constante, o sea, si ustedes ven, todo el tiempo la corriente eléctrica está en el mismo nivel de intensidad. Y obviamente, si hablamos de polaridad mantenida, la carga de esta va a ser, digamos, o positiva o negativa durante toda la sesión. Además de esto, estas de flujo constante y polaridad mantenida deben tener bastante precaución a la hora de aplicar. ¿Por qué? Porque puede ser que al subir en la energía demasiado a valores de intensidad altos puedan generar quemaduras eléctricas a nivel de la piel del paciente. Por otra parte, tenemos las de flujo interrumpido y polaridad mantenida. En las de flujo interrumpido se van a ir viendo las diversas formas de onda. ¿Qué es lo importante? Es que cuando salga un pulso, este se va a interrumpir por un intervalo de pausa hasta que aparezca un nuevo pulso. En este tipo de corrientes vamos a ver las siguientes formas de onda. Vamos a tener las cuadrangulares, vamos a tener las triangulares, exponenciales, sinusoidales, dientes de sierra y el tiratrón. Ahora, estas de flujo interrumpido y polaridad mantenida van a tener también un tiempo en el que la energía eléctrica aparezca. Un tiempo en el que la energía eléctrica se mantenga para generar los efectos fisiológicos y un tiempo en el que caiga. Sin olvidar que va a existir un tiempo de reposo o intervalo de pausa entre cada pulso. Por lo general, este tipo de formas de onda van a ser totalmente dosificadas para lo que es la electroestimulación muscular.
¿Cuáles van a ser estas formas de pulso que van a salir? Vamos a tener pulsos los cuales pueden ser aislados. Un pulso, un tiempo largo de reposo y nuevamente la formación de otro pulso. Por otra parte, vamos a tener lo que son los trenes de impulso, los cuales van a hacer una descarga eléctrica rápida, consecutiva y un intervalo de pausa. Y entre cada micropulso que sale en el tren de ráfaga va a haber un tiempo de reposo súper mínimo e imperceptible, el cual va a estar entre 5 a 20 milisegundos, que es nada. Luego los de aplicación mantenida. Estos de aplicación mantenida es cuando el pulso y el intervalo de pausa duran lo mismo y este ciclo de trabajo se mantiene durante toda la sesión. Este, por ejemplo, es muy útil para los procesos de analgesia porque vienen a ser corrientes muy agradables. Por otra parte, vamos a tener las de barrido de frecuencia, que quiere decir que es un mix de las anteriores que les iba mencionando. Vamos a tener en un inicio pulsos aislados, como ustedes pueden ver, seguidos de trenes o ráfagas de impulso, los cuales van a después estar seguidas con lo que es una aplicación mantenida para nuevamente repetir y repetir